Hola, soy Joao dos Santos Alexandre, artista internacional, participante de la segunda edición del Festival Internacional Cuerpo Vibrátil Ibague Colombia 2021, con la obra Rebirth en la categoría de danza buto. Saludos a los directores del festival, Alejandra Carvajal y Ricardo Modesto, a quienes agradezco y doy el enhorabuena por montar un festival con estas características. Gracias por ello. Empecé por estudiar artes plásticas, escultura, pero al segundo año de, de estudios, mi trabajo evidenciaba una inquietud por el movimiento y todas mis propuestas um, se fundamentaban en la consciencia del movimiento, en la percepción. Siempre buscaba dar al público experiencia y la toma de conciencia vivencial de su propio cuerpo. Eran siempre excusas para hacer a la gente mover, tocar, sentirse, ¿no? Y llegó realmente un momento en que, por un lado, yo mismo necesitaba cada vez más cuerpo y más trabajo de cuerpo que me nutriera y me diera respuestas a las preguntas que yo tenía al respecto de la percepción del movimiento. Y por otro lado, hemos llegado a un punto de tensión en el propio departamento, en el que pues, el director del departamento me dijo claramente que mi trabajo pues era otra cosa, que no lo que se proponían, ¿no?, en los cánones de la escultura. Y realmente, pasado un tiempo, me trasladé a danza. Y ahí fue donde, primero, he tomado una, una conciencia vivencial que yo desconocía a ese nivel. Y por otro, he tenido la inmensa suerte de unos años más tarde, aún en el curso de los estudios, conocer a aquella que iba a ser mi iniciadora en el buto, ¿no? Christine Schuh, una bailarina de buto en la compañía de Carlota Ikeda y discípula suya. Ese encuentro con Christine fue una maravilla. Yo conocía el buto por el inmenso amor y la empatía que yo había sentido al ver algunos espectáculos antes, con anterioridad, pero nunca me había pasado por la cabeza bailar, bailar buto. Y con Christine fue una experiencia extraordinaria. En ese tiempo en que ella estuvo en Lisboa y creó un grupo de trabajo, me apunté
porque tenía ese gusto, ¿no? Esa inquietud por el Buto como expresión, como filosofía, y en ese momento estaba en el mundo de la danza ya y pues bien, ahora, ¿por qué no? Y fue después de las primeras sesiones, es que no he tenido ni opción de elegir al Buto. Sentí que era eso. Fue como finalmente, ¿no? Y una búsqueda que duró años. Una búsqueda de muchas preguntas, de muchas cuestiones, que yo, muchas de ellas no podría dar respuesta a través de nada más, porque todo se quedaba, de esta manera, faltaba algo, ¿no? Y cuando bailé y cuando empecé a entrenar y a sumergirme en el Buto, fue como si se juntara una serie de piezas que finalmente encajaban, ¿no? A nivel perspectiva, de intención, de parámetros, incluso filosóficos, ¿no? Buto hacía todo el sentido, ¿no? No sé quién lo dijo, pero es sentido siempre que el Buto, naturalmente, como cualquier otra propuesta, se puede aprender, practicar, pero el Buto, en su esencia, a dónde te pone y de dónde tú tienes que permitirte estar, eso lo tienes o no lo tienes. Está en ti, es como para cualquier otra cosa en esta vida, pienso, ¿no? Que hay cosas que tú llevas dentro y los elementos que Buto propone, pues por lo menos yo lo siento así. Es que llevarlos dentro. Y estuve después, ya en España, un periodo largo sin bailar y en 2020 retomo la danza Buto. Un poco así como por un proceso personal lo había dejado, también por un proceso personal en determinado momento de estar ahí, ¿no? De estar al final donde uno siente que tiene el cierne, ¿no? Retomo el Buto y después de varios meses de trabajo, toma forma Rebirth, la pieza que vais a ver a continuación. Bien, mi encuentro con el movimiento, como al final es condición humana, ¿no? Y empiezan desde que voy teniendo conciencia de que me muevo, ¿no? En mi caso particular siempre me hizo mucha gracia cuando años más tarde empecé a entender que sin darle nombre y sin contextualizarlo con la danza, ¿no? La inquietud por el movimiento y como un proceso reflexivo y como un proceso
expresivo, ¿no? Ha estado presente en mi forma de sentirme y de estar desde muy pronto, ¿no? He hecho lo que seguramente mucha gente hizo de pequeños, que era bailar en casa, a escondidas, por vergüenza y también por sentir y por necesidad de que fuera un proceso íntimo, ¿no? Um, y en ese proceso íntimo en que te estás creciendo y percibiendo en la infancia, en que cada gesto te va construyendo tu propio mapa, tu propia percepción corporal y de movimiento, ¿no? Pienso que es algo, que es un proceso natural, biológico, que en algunos de nosotros pues, tiene matices que quedan, ¿no? En una memoria. Y me resulta muy gracioso siempre que voy a esa memoria y veo hacia dónde lo llevaba de forma tan intrínseca y tan intuitiva, ¿no? Puedo decir que en esos procesos bailaba sin parar, a veces delante de un espejo por ver qué es lo que estaba pasando también. Y, y de esas experiencias pues me llevaba a meterme en rincones, en ver cómo se comportaba el cuerpo en diferentes contextos, en diferentes espacios. Um, Hacía cosas pues, que podían desagradar mucho a los adultos, como vaciar los cajones y meterme dentro, meterme en todo tipo de cajones y de diversos tamaños, pues llevando el cuerpo a percepciones distintas y de movilidad, ¿no? A veces a quedarme incluso en apuros porque me quedaba encajado en algunos espacios y luego tenía que salir sin que nadie se enterara. Y después más tarde, como os he dicho antes, el momento en que verdaderamente la danza pasa a tener un lugar en mi vida y me veo en ello es cuando realmente, después de mucha investigación y de trabajo continuado y aplicado al ámbito de las artes plásticas, acabo por ingresar en la danza propiamente dicha, ¿no? Y siempre ese proceso ahí también es muy interesante para mí. Siempre vuelvo un poco a intentar percibir sus, sus bases porque uh, siempre he pensado que nunca fue la danza lo que realmente me interesó. Nunca fue el montar un espectáculo. Nunca fue ese proceso artístico que se entiende como artístico a la hora de tener algo que tú transmites. Lo que me interesó y sí mucho más a lo que eso te abre. Cuando te propones moverte, cuando mm, te, te das a la posibilidad, ¿no? Y eso el buto pienso que por excelencia te pone en ese lugar, ¿no? En el buto todo es lo que puede ser, más que una creación, ¿no? Más que una estructura, una construcción expresiva para una finalidad artística. Yo personalmente entiendo que el buto te lleva y te propone realmente dejar todo de lado y abrir todas las puertas, abrir todas las ventanas y en cada proceso es abrir y abrir y abrir y abrir. Entonces,
Pues sí, por un lado, intrínsecamente desde pequeño, por otro lado, un segundo momento será en el que realmente me doy cuenta de la necesidad que tengo de ese proceso y después cuando lo encuentro en el buto. Bien, como hice referencia antes, Rebirth am, nace de un proceso casi de renacimiento en mí, de una posibilidad, que es la posibilidad de abrirme y darme a la propuesta del buto, ¿no? Porque mm, para mí existe una diferencia entre, entre bailar con recursos, con técnicas y y lo que te propone el buto, ¿no? Que es algo que cualquiera puede bailar, se lleva esa inquietud y esa cuestión dentro, ¿no? Esa cuestión de, de abrir las puertas a ver qué pasa, ¿no? Es como abrir las puertas de frente, de las de atrás, deja que haga corriente, ¿no? Y ver qué pasa cuando hay corriente o ver pues algo que también hice de pequeño, ¿no? Que es ver que está lloviendo y sales a la calle a mojarte, a ver qué pasa bajo la lluvia, o mirar directamente a las gotas, ¿no? Am, entiendo que el buto es realmente una actitud, pero es luego una actitud en la cual te tienes que neutralizar, ¿no? Tienes que neutralizar las ideas y las intenciones personales, ¿no? El buto es una oportunidad, es un abrir puertas y a ver qué pasa. Incluso pasa muchas cosas que no tenías ni idea de que podrían pasar y que nacen de la propia condición. Por eso cualquiera puede bailar buto porque buto se baila desde la condición, no desde el uso um, y, y el perfeccionamiento de unas técnicas, ¿no? Pienso que era Ono que decía justamente que si caemos o construimos algo basado solo en la técnica, ¿qué queda del espíritu? ¿Qué queda de lo que realmente interesa al buto? Y el buto es espíritu, ¿no? Entonces, por un lado, Robert, y mi proceso de volver, porque yo vuelvo al buto pues empezando a abrir las puertas, simplemente en un determinado momento en que dije voy a hacerlo, empecé inmediatamente ahí mismo donde estaba, da igual, donde estés, el buto tiene lugar en cualquier sitio. Y empecé, y fui empezando a moverme por periodos cortos, ¿no? Unos minutos. Y así sucesivamente a partir de ahí. Todos los días bailaba en desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de qué pasa. Se me empieza a mover en este exacto momento desde esa perspectiva en que me anulo, ¿no? Puedes empezar a bailar cuando estás en el súper, puedes bailar cuando estás caminando en la playa, puedes bailar en cualquier momento. Um, y eso fue lo que empecé a hacer, a dejar que se abrieran puertas, ventanas en cualquier momento de mi día a día. Y eso empezó a crear ahí un proceso de renacimiento de la percepción de lo que puede pasar cuando tú permites que pase, ¿no? Y entonces eso llevó unos meses y a partir de determinado momento empiezo a cada semana, al final de cada semana, dejar que se desarrolle un proceso de improvisación, ¿no? Un poco
que labore sobre todas esas puertas que se están abriendo, ¿no? Voy a empezar a ver un poco cómo va cambiando, ¿no? Los matices de ese espacio que eres tú cuando y en función de que vayas abriendo más cosas. Entonces, Robert nace de esa intención de volver, nace también de la consecuencia, ¿no? de ver que cambia en el movimiento. Uh, Hay elementos que yo me propongo a mí mismo como preferentes. Uno de ellos es usar gestos mínimos, trabajar por unidades mínimas de movimiento y también poco a poco va evolucionando en una especie de proceso en el cual todos los movimientos van dando lugar al movimiento siguiente y es como si no existiera realmente nada en ningún momento que se pudiera aislar. Y así, pasado unos meses de proceso, yo empiezo a grabar cada semana, por un tiempo más largo, el resultado, al final, ¿no? La inmanencia del proceso, empieza a tomar forma la posibilidad de tomarlo como una pieza, ¿no? Y Rebirth acaba por surgir y ya en el momento final de todo este proceso, en que también en ese momento decido, pues venga, vamos a darle lugar ahora. Y en ese proceso de creación, de Rebirth, en que empiezo a grabar los resultados cada semana, acabo por utilizar diferentes cámaras y, y en la medida en que Robert empieza a tomar realmente una forma, empiezo a ver que existe realmente ahí un elemento conductor que da una razón específica al movimiento en determinado momento, que acaba por ser todo eso que vais a ver, ese movimiento continuado que vais a ver ahora en la pieza. También empiezo a ver y a recibir lo que la propia pieza expresa, ¿no? Lo que los propios elementos que la componen están expresando, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que se aclaran mucho para mí, que me gusta también percibir de lo que estoy haciendo más que estar controlando yo, ¿no? Yo siempre tengo más preguntas que respuestas y siempre me centro mucho más en las preguntas que en las respuestas y muchas veces las respuestas no hacen más que percibir mejor las preguntas. Me llevan las respuestas a las que llego normalmente me llevan a percibir mejor las preguntas y es más sobre las preguntas que trabajo y dejo en la medida en que el trabajo vaya ganando fuerza. Empiezo a verlo, no como algo que estoy yo haciendo, pero como algo a quien y al que yo estoy sirviendo, ¿no? Para que eso suceda, se sirve de mi cuerpo y de mi existencia y de mis elementos. Y es un poco esa la relación, ¿no? Entonces en ese momento lo que veo y percibo es que realmente ese movimiento necesita y está expresando una fuerza y una vitalidad cuya validad
reside justamente en dejarla como está, en dejarla así, ¿no? Por eso ah, yo borro de mi idea cualquier intención de intervenir en ello, de ponerle pintura blanca al cuerpo o de coger algún tipo de aderezo o incluso el espacio, ¿no? A dónde hacerlo, ¿no? Momentos que pruebo y que bailo mucho, e incluso he grabado en medio natural, a medios muy bonitos incluso, pero acaba por ser esa neutralidad, ¿no? Ese como si estuviéramos viendo brotar algo uh, y que nos capta la atención solo por el hecho de estar brotando, no importa dónde nace, no es como cuando nace un niño, no importa el contexto en que nace, no estamos esperando ver nacer un niño que un parto se desarrolle pues rodeado del mejor de los escenarios y todo eso, ¿no? O cuando vemos brotar una, una nacente de agua o vemos salir una, una mariposa del capullo, ¿no? Um, Nuestra atención está completamente en ello. Lo demás desaparece y entonces un poco esa la intención de neutralizar al máximo posible todos los elementos que se pudieran agregar a ello. No intentar agregar nada, intentar simplemente trabajar en determinado punto donde sea factible trabajar y, y, que se perciba lo que está pasando, ¿no? Ahí que el espacio donde finalmente se graba Rebirth tiene simplemente una luz natural y es con esa luz natural, después de muchas veces de grabarlo y tal, se percibe cuál es la mejor hora cuando se tiene, qué luz se tiene a esa hora y pues a esa hora se graba dentro de ese horario más o menos, se graba y entonces es lo que se tiene, ¿no? La luz que hay en ese momento, el espacio más neutro posible y completamente prescindiendo de cualquier artilugio, de cualquier elemento agregado, ¿no? La cámara al final se hizo varias pruebas y hay una cámara en un determinado momento que pruebo, que es una cámara antigua y que mmm, el resultado es aquello que se puede considerar normalmente bastante malo, ¿no? Pero que me gusta en ese contexto, ¿no? Porque al final lo que da a lo que está pasando, a la resolución de esa cámara, um, es algo que yo en ese momento entiendo mucho más cercano que la óptima resolución que da, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a la óptima resolución que hace con que realmente tanto fotos como grabaciones tengan al final así ese aspecto universal, ¿no? Es todo siempre con ese mismo aspecto. Y bien, y yo pues, en ese proceso, con la luz que tenía, con la ausencia total de elementos, um, el resultado que nos daría una óptima grabación, uh, yo pienso que no tenía sentido en ese momento, ¿no? Y cuando veo esta grabación, en ese momento, además, casi es una casualidad. Es casi como si se suma todo. En ese momento, y cuando se hace esta grabación que vais a ver, es como que como se sumara todo. Se suma todo. Se suma. Es un momento en que yo estoy muy cansado. Ya el proceso es larguísimo.
y estoy cansado en ese día, muy cansado, y decido hacerlo justamente asumiendo que lo voy a hacer también desde ahí, ¿no? Entonces se suman todas las condiciones tal como están. Ah, la luz, el espacio neutro, todo neutro, nada se agrega y yo lo hago desde donde estoy también y en ese momento con esa cámara se prueba y al final para mí es la versión decisiva, definitiva, porque es como no buscar agregar nada, no buscar agregar una mejor calidad, una mejor visualización, un mejor aspecto o nada, ¿no? Am, y así se hizo. Bien, y después con todo esto, pienso que ya queda poco por decir. Lo mejor realmente es que veáis Rebirth y por lo cual yo estoy inmensamente agradecido a Cuerpo Vibrátil, a, a vosotros, Alejandra, Ricardo y a todo el cuerpo, todo el staff que está poniendo ese festival de pie. Mm, vais a ver esencialmente una propuesta que es Buto, um, que como todas las propuestas de Buto tienen cosas muy particulares, muy suyas, y como todos los bailarines aportan su condición y su vivencia, ¿no? En Rebirth lo que se aporta es, respecto al buto clásico, es un desnudarse, ¿no? Nos desnudamos de mucho de lo que el buto propone de forma de base clásico, ¿no? Mm, Quitamos todos los elementos que en cierta medida contextualizan y te infieren, ¿no? A una percepción, ¿no? En Rebirth no hay intención de que lo percibas algo más que el movimiento en sí. El movimiento, lo que está sucediendo, que acaba uh, por marcar un tiempo muy propio, un, un espacio de tiempo también con una cadencia muy propia, como vais a ver. Um, una especie casi de, de escritura, ¿no? Una especie casi de escritura hieroglífica. Y, y con mucho alma, ¿no? Lo interesante de ver cómo cortando tantos recursos, puliendo tantos elementos posibles, acabas por llegar a lo mínimo, ¿no? Y el Rebirth es un poco eso, es un renacer desde el elemento mínimo a, que nos da, ¿no? Y pienso que Rebirth tiene mucha alma, tiene, tiene un espíritu, un alma, te capta como nos capta la atención ver salir una mariposa del capullo, ¿no? Um, y solo puedo esperar que realmente la veáis porque seguramente vais a ver cosas que incluso ni yo mismo he podido ver o comprender todavía, ¿no? Así que muchas gracias y espero del fondo del corazón que os aporte algo a todos. Muchas gracias por la oportunidad, por el festival. Gracias Ibague, gracias Colombia, gracias a todos.